Juan capítulo 8, versículo 51. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá ¿qué? Nunca verá muerte. Obviamente, escucha esto, obviamente cada uno de nosotros va a pasar por ese proceso. Una muerte natural. Amén. Pero Jesucristo no está hablando aquí de la muerte natural. Jesucristo está hablando de una muerte espiritual. Amén. Entonces dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Significando, escucha esto, que existe una vida después de la muerte humana. Después de la muerte natural existe vida, ¿sí o no? Que es lo que venía explicándole con anterioridad, ¿verdad? Entonces después que nosotros muramos hay vida. Entonces si hay vida después que morimos, también hay resurrección. Amén. Entonces también hay resurrección. Mira lo que dice el versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Escuchen esto. Vayan entendiendo lo que vamos a leer ahora para que entiendan cuál es el misterio de la resurrección. Dice, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Aquí es donde quiero que vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Dice, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si le dijere, dice, y si le dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Mira el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que vería mi día y lo vio y se gozó. Aquí es donde quiero que entendamos algo. Escuchen esto. Abraham, dice Jesús, que Abraham se gozó porque vio el día del Señor. ¿Abraham y el Señor se encontraron en algún momento de la historia? ¿Abraham vio a Jesucristo en persona? Lo vio en persona, pero a través de la persona de Melquisedec. Ese fue el día que Abraham se gozó, porque vio a Melquisedec. Amén. Y Melquisedec es una representación de Jesucristo. Entonces dice, Abraham se gozó de que vería mi día y me vio y se gozó. Amén. Entonces, quiero que entiendan, escucha esto, ¿cuál es la controversia que tiene Jesús con los judíos acá? La controversia que tiene Jesús con los judíos acá, porque fíjense que el contexto está basado en una muerte. ¿Amén? Que Jesús dice, que guarda mi palabra no sufrirá muerte, no verá la muerte. Entonces los judíos le dicen, nuestro padre Abraham murió, los profetas murieron, y tú vienes y dices que no vamos a sufrir muerte. ¿Por qué? Ellos no entendían el tema de la vida después de la vida después de la muerte. Ellos no tenían claro el tema de la vida eterna. Ellos no tenían claro el tema de la resurrección de los muertos. Ellos no tenían claro eso, porque eso solamente se encontraba en la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, por esta razón, déjalo. Por esta razón, escucha esto, por esta razón es que Jesucristo, escucha esto, tiene la controversia esta con los judíos. Y él les está explicando, Abraham se gozó que vería mi día y lo vio y se gozó. Jesucristo dijo, amén. Ahora, antes de seguir, escucha esto, antes de seguir, quiero que nosotros tengamos una definición correcta de lo que significa la palabra resurrección. Amén. O resurrection en inglés. Entonces, qué importante es para nosotros conocer, escucha esto, tener claro el tema de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver qué importancia tiene conocerlo, saberlo bíblicamente. Amén. ¿Por qué es importante conocerlo? Pero antes conozcamos algunas definiciones de la palabra resurrección. El verbo de la palabra resurrección es resurgir. Amén. Es resurgir. ¿Y qué cosa es resurgir? Salir a flote, ¿cierto? ¿Verdad? Y tiene 4 definiciones, de las cuales de ellas es, 1, es levantarse. Resurrección
significa levantarse. Cuando uno se levanta, cuando tú estás durmiendo, escucha esto, cuando una persona está durmiendo, en otras palabras, no literal ni espiritualmente, pero usted está en un lapso donde usted no sabe ni quién es usted, donde usted ni se acuerda de quién es usted. Usted está, en otras palabras, como si estuviera muerto. Ahí. Cuando usted se despierta y se levanta de la cama, eso significa resurrección, levantarse de algo o levantarse de algún lugar. Amén. Restablecerse, que es restauración. Restablecerse, que es restauración. Cuando Jesucristo vino a nuestras vidas, ¿qué hizo el Señor en nuestras vidas? ¿No restauró nuestras vidas? Eso significa resurrección también. Amén. Algo que está muerto en nosotros, revive. Eso es restablecer algo en nosotros. Significa alzarse. Cuando tú alzas algo, tú estás resucitando algo. Algo que estaba abajo, yo lo alcé. Por ejemplo, yo tengo la Biblia en mis manos y yo alzo la Biblia. Eso es lo que significa resurrección, alzar algo, algo que se alza al aire. Amén. Y obviamente la palabra que les dije, resurgir. Amén. Que de esa palabra específicamente es donde viene la palabra resurrección. Amén. Significa eso. Ahora, en el lenguaje griego, escucha esto, en el lenguaje griego se pronuncia la palabra resurrección, anastasis. Se pronuncia así. Y tiene, escucha esto, está dividida esa palabra. Ana, escucha esto, anastasis, ana, que es de arriba. La palabra ana en griego es arriba o de arriba. Y estasis, no con E, sino éstasis, como con S nada más, significa poner de pie. Significa poner de pie arriba. Anastasis es resurrección en griego y significa poner de pie arriba. ¿A dónde se puso de pie Jesucristo? Se puso de pie de los muertos. ¿Y a dónde está? Arriba. Anástasis. Eso es lo que significa la palabra en griego. Resurrección, ponerse de pie arriba. Amén. ¿Entendieron eso? Amén. Para que sigamos entendiendo lo que vamos a seguir leyendo más adelante ahora. Escuchen esto. La idea en la antigua creencia o en el antiguo pacto, la idea que tenían los antiguos escuchen esto, de la vida eterna, era una idea completamente diferente a cuando llegamos al Nuevo Testamento, a cuando llegamos al Nuevo Pacto. Por eso es que en Juan 8, que acabamos de leer ahora al principio, escuchen esto, hay la controversia entre Jesús y los judíos. Jesús le dice que guarda mi palabra, no verá muerte. Y los judíos le dicen, pero si todos murieron, ¿cómo tú dices que no vamos a morir? Amén. Por eso es que existe la controversia esta. Amén. Vamos a ver algo en Génesis, Marisa, capítulo 15, versículo 15. Para los judíos, la muerte o vida eterna, vamos a ver esto, para los judíos la muerte o vida eterna era gozar, escucha esto, era gozar de una larga vida y de tener una buena descendencia. El concepto que ellos tenían de la antigüedad de lo que era vida eterna era gozar de una larga vida y de tener una descendencia. Por eso es que Abraham le pide a Dios y le dice, Señor, mira que no tengo prole y un criado de mi pueblo es el que me va a heredar. ¿Por qué? Para el antiguo Israel o para los antiguos de tiempos atrás, desde Abraham para acá, lo que significaba vida eterna era eso, gozar saludable de una larga vida, morir de viejo de largos años y tener una buena descendencia. Amén. Para ellos eso era lo que significaba vida eterna. Marisa. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué dice? ¿Y será sepultado en qué? En buena vejez. Ahora, otro concepto que ellos tenían de lo que era vida eterna, no como el concepto que nosotros tenemos después de Cristo, escucha esto, era que ellos cuando morían regresaban a sus padres. ¿Qué es eso? Abraham murió en una ciudad y lo enterraron en donde murió su padre. Lo enterraron juntos. Hasta hoy eso se practica. Los familiares se mueren y los familiares más cercanos, no sé, mamá, tío, primo, abuelo, se van a enterrar, se entierran todos juntos en el mismo lugar. Amén. Para eso, eso es lo que significa vida eterna. Que cuando partiera de esta tierra, regresara a sus padres. Amén.
No era que había una vida después de la muerte. Ellos todavía en ese concepto no lo entendían, no lo tenían claro. No tenían el concepto de lo que es resurrección. Entonces, para ellos, vida eterna, eso era lo que significaba. Gozar de una larga vida saludable, tener una buena descendencia y cuando ellos murieran, regresar a sus padres y así consecutivamente, tradicionalmente. Que sus hijos regresaran ahí, y se practicara eso de descendencia en descendencia. Ese era el concepto que ellos tenían de vida eterna. Amén. Marisa, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 49, versículo 33. Vamos a ver otro ejemplo. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¿Y fue reunido con qué? Dice que Jacob, escucha esto, Jacob, que es Israel, cuando falleció, después de haber dado mandamientos a sus hijos, dice, ¿fue reunido con quién? Con sus padres. ¿Con quién se encontró Jacob otra vez? Con Isaac. Seguramente se encontró con Abraham. ¿En qué? En el mismo lugar. Amén. Este era el concepto que ellos tenían de vida eterna. Amén. Que todos iban a parar al mismo lugar. Amén. Ellos no tenían un concepto de un reencuentro espiritual nuevamente. Ellos todavía ese concepto no lo tenían claro. ¿Van entendiendo? Amén. Ese concepto ellos todavía no lo tenían claro. Entonces, la resurrección de Cristo, escucha esto, vino a tener claridad lo que es la revelación de la vida eterna, la muerte después la vida después de la muerte vino a tener claridad y vino a tener efecto cuando vino Cristo. Antes no podía tener el efecto. Tenía que ser cuando Cristo viniera. Amén. Porque para entrar en esa vida eterna, escucha esto, los pecados tienen que ser borrados, quitados del medio. No podían ser cubiertos solamente. Amén. Antes, en la antigüedad, Israel cuando sacrificaba animales era para cubrir el pecado de Israel, no para quitarlo. Amén. Cuando Cristo vino, Él quitó el pecado del medio, no lo cubrió. Amén. Por eso es que en la antigüedad ellos no tenían el concepto de lo que era la vida eterna o la resurrección de los muertos, en otras palabras. Entonces, qué importante es para nosotros conocer, el significado de la resurrección, escucha esto, y qué importante es para nosotros creer la resurrección de Cristo. Si yo les hago una pregunta a ustedes, no me respondan. Si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿cuántos creen en la resurrección de Cristo? ¿Han visto ustedes un muerto resucitar alguna vez? John, ¿has visto un muerto resucitar? Denny, ¿tú has visto un muerto resucitar? Valero, ¿tú has visto un muerto resucitar? Marita, ¿has visto un muerto resucitar? Aquí nadie ha visto un muerto resucitar. Yo no he visto un muerto resucitar. Pero sí una cosa tengo clara. Y que por la fe yo creo con todo mi corazón de que Jesucristo hace 2000 años resucitó de los muertos. Que resucitó a Lázaro de los muertos. Yo lo creo, no tengo que verlo. Yo no me lo estoy inventando ni me lo estoy creyendo en mi imaginación. Y esto es lo que yo quiero que entendamos hoy nosotros. Que eso es algo que tú tienes que tener en tu mente presente todos los días. La resurrección de Cristo de los muertos. Porque en eso está basado el fundamento del cristianismo. Amén. Tú le dices a la gente que hoy en día, tú le dices a la gente que Cristo resucitó hace 2000 años atrás y te dice, tú estás loco. Tú le dices que Cristo cuando murió en la cruz resucitaron muertos alrededor de Jerusalén. Y la gente dice, tú estás loco. Con solamente la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo no fue una muerte. Te voy a decir un secreto. Y aprende a conocer, escucha esto, al Dios que nosotros tenemos. Aprende de esto, John. Aprende de esto, Marita. Escucha esto. Aprende a conocer a este Dios. Cuando Dios creó a Adán, dice que para él crear a su esposa, tuvo que hacer caer en sueño a Adán. Sueño, escucha esto, el sueño, el dormir es una tipificación de lo que es estar muerto. Dice que cuando Adán, escucha esto, cayó en sueño, Dios abrió su costado, sacó la costilla, hizo a la mujer y puso sobre la carne en su lugar. Cuando Cristo vino, Cristo no murió. Escucha esto, Cristo no murió, Cristo durmió por 3 días. Y se levantó al tercer día de los muertos con la revelación más grande de la historia, que eres la iglesia, que eres tú y que soy yo. No sé si van entendiendo. Al tercer día Dios los levantó de los muertos.
como levantó a Adán cuando puso la carne en su lugar y le trajo a su esposa y le dijo, mira, esta es tu esposa. No sé si están acá. Amén. El principio es el mismo. Ahora, Cristo sí derramó la sangre en la cruz. Cristo literalmente murió, pero espiritualmente no murió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que entendieran el proceso ese. ¿Entendieron eso? Entonces, Cristo cuando se levantó de los muertos, ahí fue donde, cuando Él dijo en la cruz, consumado es, fue bajado, fue enterrado y resucitó. Si Él no resucita, escucha esto, si Cristo no resucita, todo lo que Él dijo en la cruz, la sangre derramada en la cruz, hubiera sido en vano. Entonces, lo que puso el sello al Evangelio fue la resurrección de Cristo de los muertos. Vamos a ver, ese es el Evangelio, está ahí, está escrito. Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escucha esto, el apóstol Pablo está predicando de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué Escrituras? Isaías 53. ¿Usted quiere saber el sufrimiento de Cristo? ¿Qué fue lo que Él pasó en la cruz del Calvario? Aparte que lo dice el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento usted vaya a Isaías 53 y lea Isaías 53. Ahí está, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Queriendo decir, escucha esto, que en Salmos 16 del 8 al 10 y Oseas 6.2, escucha esto, y Oseas 6.2, está descrito proféticamente el levantamiento de Cristo de los muertos. Amén. Entonces, quiere decir que en la antigüedad, escucha esto, aunque no lo tenían claro del todo, había profetizado que Jesucristo se levantaría de los muertos, cosa que nadie había visto en la antigüedad. Los muertos levantarse, resucitar de los muertos. Amén. Entonces estaba profetizado. No lo entendían. ¿Por qué? Porque no lo tenían claro. Porque solamente Cristo fue el que pudo aclararlo. El único que pudo resucitar de los muertos fue Cristo. Dice, nadie descendió del cielo, sino el que estaba en el cielo descendió, y nadie subió al cielo, sino el que estaba en el cielo. No sé si entienden cuál es el principio. Nadie podía hacerlo. Queriendo decir que antes de Cristo nadie había subido al cielo. Nadie entendía el proceso de la vida eterna, y el proceso de la vida eterna solamente se entiende con la resurrección. Entonces nadie había ido al cielo. En Jesucristo fue el primero que fue al cielo. Fue el ladrón de la cruz. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en Jesucristo es donde se revela el tema de la resurrección y el tema de la vida eterna. Antes no se conocía, o por lo menos no se tenía el concepto claro de lo que era resucitar de los muertos. Amén. Entonces, sigamos leyendo el versículo 5, dice, y que apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Se dan de cuenta? ¿O se dan cuenta, mejor dicho? Que Jesucristo se apareció a más de 500 judíos en aquel entonces resucitado con pruebas. Se apareció el Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver lo que Él sigue explicando más adelante. Dice, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Mira el versículo 8. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesucristo se le apareció resucitado al apóstol Pablo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11.
porque dice, porque, o sea que yo sea, ¿qué dice ahí? No. O sean ellos, me trabé ahí. Así predicamos, escucha esto, y así habéis creído. Miren la última expresión de ese versículo. Así predicamos y así habéis creído. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo decís alguno de vosotros que no hay resurrección de los muertos? No sé si van entendiendo eso, amados. ¿Cómo si se predica, si nosotros predicamos de que Cristo resucitó de los muertos, acá, ¿cómo vamos a decir que no existe la resurrección de los muertos? Si yo predico que Cristo resucitó de los muertos, si yo dudo que la resurrección o cuando yo muera o cuando Cristo llama a la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán, si eso me pasa por la cabeza y yo lo predico, ¿qué estoy haciendo? Soy un hipócrita. ¿Cómo tú vas a predicar de algo que no crees? No sé si entienden. ¿Cómo tú vas a predicar de que los muertos resucitan si en verdad no resucitan? En otras palabras, por eso es importante que el cristiano o que la persona que ha creído crea que Cristo resucitó. Porque mira, vamos a volver a leer el versículo 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y dice, y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de que no hay resurrección de los muertos? Eso es una pregunta. Versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si tú crees, escucha esto, si tú crees, y yo creo, de que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Mira lo que sigue diciendo, porque aprendan la Biblia. Escucha esto, aprendan la Biblia o aprendamos la Biblia. Dice, y si Cristo no resucitó, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Cualquiera que predique de que Cristo resucitó de los muertos y no crea en la resurrección de los muertos, vana es su predicación, o sea, por gusto, para nada es su predicación, vana también es tu fe y la mía. Porque predicamos de algo que no creemos. Versículo 16. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Dice, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ahora yo les hago una pregunta. A ver, mírenme. ¿Usted cree que Dios le perdonó sus pecados? ¿Usted cree que Jesucristo perdonó sus pecados? ¿Sí o no? ¿Tú lo crees con todo tu corazón? Para eso tienes que creer que Jesucristo resucitó. Porque si tú no crees que Jesucristo resucitó, tú todavía estás en tus pecados. ¿Tú crees que Jesús resucitó? Si tú crees que Jesús te perdonó tus pecados, tienes que creer que resucitó. Porque si usted no cree que Jesús resucitó, todavía estás en tu pecado. Miren la importancia de creer que Jesús resucitó de los muertos. Y no solamente que resucitó, sino que hay resurrección de los muertos. Usted muere ahora, morimos ahora nosotros, y cuando el Señor llame a la iglesia, usted va a resucitar con los que murieron en Cristo. Están acá. Amén. Y vamos a ir a la presencia del Señor. Eso tenemos que creerlo. Porque si no, vana es tu predicación, vana es lo que hablas. Por gusto, para nada es lo que hablas. Es como ser un hipócrita más en predicar algo que tú no crees. ¿Sí o no? Entonces tenemos que creer con todo nuestro corazón de que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero no que tan solo murió, sino que también resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Amén. El apóstol Pablo no caminó con Jesús. El apóstol Pablo no vio a Jesús muerto, lo vio resucitado. Amén. Versículo 18. Vamos a continuar. Dice, entonces también todos los que murieron en Cristo perecieron. Si usted no cree que Cristo resucitó, escucha esto, pues te voy a hacer una familia
de una cuarta generación que todos hayan sido cristianos y ya todos murieron. Si usted no cree que Cristo resucitó, todos ellos, esa cuarta generación completa, murió en vano. Porque tú no crees que Jesucristo resucitó. No sé si están acá. Versículo 16. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres en la tierra. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Mira el versículo 19, nota, y te voy a explicar qué es lo que quiere decir. Si nosotros solamente esperamos con confianza y esperamos con fe en la resurrección de los muertos, somos los más bienaventurados del mundo. Porque el día que partas de esta tierra, si usted se fue con la fe, creyendo de que el Señor resucitó de los muertos, usted va a resucitar con Cristo. Si usted cree que Jesús resucitó de los muertos, escucha esto, no importa que tú digas que creíste en Jesús. Usted tiene que creer que Jesús resucitó de los muertos y morirte con esa fe, morirte con esa confianza. Si usted no se muere con esa confianza, usted no va a resucitar con Cristo, por mucho que haya dicho que cree en Jesús. Esta es la importancia de creer en la resurrección de los muertos, de creer de que Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso era, escucha esto, por eso era que Jesús y los judíos tenían la controversia que tenían. Y Jesús le decían a Jesús, ¿cómo tú dices que si guardamos tu palabra no vamos a ver la muerte? Ellos no entendían este tema de la vida eterna. Ellos no entendían el tema de la resurrección. Por eso, escucha esto, por eso es que nosotros somos, ¿cómo se dice la palabra cuando una persona es privilegiada? Por eso es que tenemos un privilegio. Entonces, no voy a decir mayor que el de Israel, porque no somos mejores que Israel. No somos mejores que la nación del Señor. Pero tenemos un privilegiazo de haber creído en este tema de la resurrección de los muertos por la muerte y resurrección de Cristo. Eso es un privilegio, amados míos. Ese es el tesoro más grande que tú te puedes encontrar en la vida. El tesoro más grande de la vida no es ganarte 100 millones. El tesoro más grande de la vida no es tener tu propia casa. El tesoro más grande de la vida es creer con todas tus fuerzas que el Señor resucitó de los muertos. Y eso predicárselo a la gente. Aunque te digan loco, pero predicárselo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver lo que le pasó, escucha esto, porque no podemos decir que no nos puede pasar. Le puede pasar. Tomás era un judío. Escucha esto, un discípulo de Cristo, judío. Él no entendía el tema de la resurrección cuando le dijeron al Señor hemos visto. Tomás le dijo, mira, si no meto mis dedos en la llaga de él y lo veo, yo no voy a creer. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Para un momentico. Noten lo siguiente, lo que les dije ahorita al principio cuando estábamos comenzando. Los discípulos del Señor estaban escondidos por miedo a los judíos, por miedo a la persecución. Todavía, escucha esto, no había descendido el Espíritu Santo. Escucha esto, todavía no habían visto al Señor resucitado. Ellos estaban tristes, estaban con miedo, estaban con temor. Entonces, escucha esto, cuando el Señor se apareció, ellos estaban temerosos. Fíjense que el Señor se aparece y le dice, pasa a vosotros. Lee el versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y dice que en ese momento cuando Jesús le dijo, mira mi costado, mira las manos. Escucha esto, los discípulos se regocijaron. Esa expresión en el original griego dice que los discípulos se llenaron de poder. No sé si están acá. Amén. Por eso es que Pablo, en Corintios 15, 1 Corintios, dice, ¿cómo es posible si se predica de que Cristo resucitó, que ustedes ahora estén predicando de que no hay resurrección de los muertos? Esa era la iglesia de Corintios. Lo que te estaba hablando ahorita, estábamos hablando nosotros días en la casa acerca de la iglesia de Corintios. Esto era uno de los pecados de la iglesia de Corintios. Porque decir, escucha esto, que
que se cree en Cristo y no hay resurrección de los muertos, eso es pecado para Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, si tú no crees que Cristo resucitó de los muertos, todavía estás en vuestros pecados. Todavía estás muerto ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Mira, ahí mismo digo, en ese mismo capítulo, del capítulo 20, Marisa lee el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. No, perdón, versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Dice, a quien remitiesen los pecados, le son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les seréis retuvidos. Vamos a brincar al versículo 26. Escucha esto. Después de esto que sucedió, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con él estaba Tomás. Y con ellos Tomás. Llegó luego Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué le dice incrédulo? Porque no había creído que Jesucristo resucitó de los muertos. Él lo dijo, si no meto mis manos en su costado y le veo sus manos, no voy a creer. ¿Por qué? Para los judíos se les hacía muy difícil entender el concepto de la resurrección. No sabían cuál era el proceso. Amén. Entonces vemos como el apóstol Pablo, donde mejor se explica el tema de la importancia de creer en la resurrección de los muertos, es en 1 Corintios capítulo 15. No sé si van siguiéndome. Amén. Entonces, quiero que leamos un salmo. Escucha esto. Quiero que leamos Salmo 88. Vamos a leer Salmo 88. Marisa, quiero que me leas el Salmo y léemelo un poquito despacio, porque quiero que lo entendamos. Salmo 88 nos muestra 3 cosas. Escuchen. Salmo 88 nos muestra 3 cosas. Nos muestra el antes de morir de Cristo. Nos muestra durante la muerte de Cristo. Y nos muestra la aflicción de Cristo. Amén. El Salmo 88 es profético de la aflicción de Cristo y lo que pasó Cristo en la cruz. Vamos a leer el Salmo 88. Marixa, empieza a leerme desde el versículo 1. Vamos a leerlo completo. Amén. Entonces me vas despacio y me vas haciendo pausa donde te detenga. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, e inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma estaba hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Para un momento. Aquí es donde vamos a empezar. Dice, porque mi alma está abatida de males. ¿Y qué dice? Y mi vida cercana al Seol. ¿Quién fue el único que descendió al Seol cuando murió? Jesús. En el monte Getsemaní, ¿qué oró Jesús? Que dijo, mi alma está afligida hasta la muerte. Entonces, proféticamente, el versículo 3 es lo que Jesús estaba pasando en ese momento. Mi vida está cercana al Seol. David cuando murió no fue al Seol. David está en el paraíso esperando la resurrección de los muertos. Amén. Pero proféticamente, espiritualmente, esta es la aflicción de Cristo. ¿Sigue, Marisa? Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Escucha esto, abandonado entre los muertos. ¿David se murió? ¿David estaba muerto? No, David está hablando. David está orando por el Espíritu, la aflicción de Cristo. Soy contado con los que descienden al sepulcro. Si el Señor era santo, ¿por qué fue al sepulcro? ¿Sigue, Marisa? De quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano.
Me has puesto en el hoyo profundo. Escucha, para un momentico. Me has puesto en el hoyo profundo. ¿David fue al sepulcro literalmente? No. Él está hablando de algo espiritual. Amén. Me has puesto en el hoyo profundo. Siga, Marisa. En tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Para un momentico. Para que, escucha esto, para que nuestros pecados fueran perdonados, la ira de Dios, ¿sobre quién tuvo que haber venido? Sobre Jesucristo. Sobre el pecado del mundo. Escucha esto. La ira de Dios vino sobre Jesucristo. Amén. Dice, sobre mí han pasado tus ondas, la ira. ¿Sigue, Marisa? Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Escucha esto. Aquí este es el momento donde espiritualmente se cree que él estaba preso. Dice, encerrado estoy y no puedo salir. David no estaba encerrado en una prisión. Estaba hablando espiritualmente de la aflicción de Cristo. Amén. Fíjense si era tanto la aflicción de Cristo que Cristo llegó a decirle, si es posible, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. Entonces, la aflicción de Cristo no la vemos reflejada literalmente en el Nuevo Testamento. No la vemos tan detallada como la vemos en el Salmo 88. El Salmo 88 completo es la aflicción de Cristo, yendo a la cruz durante su muerte y antes, durante y después de la muerte. Amén. ¿Sigue, Marisa? Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Para un momentico. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. ¿Qué significa eso? ¿Qué le pasó a Cristo en el monte de Getsemaní? Dice que las gotas de sudor de él eran como ¿qué? Como gotas de sangre. No solamente la frente suda en esos momentos, los ojos te lloran. Eso científicamente hoy en día es una enfermedad. Se te llenan los ojos de sangre y tus ojos lloran sangre. Dice, mis ojos se llenaron de sangre. Enfermaron mis ojos. Eso es lo que estaba pasando Jesús en ese momento en el monte de Getsemaní. Que ese sufrimiento, escucha esto, ese sufrimiento no lo ha pasado ser humano en esta tierra por mucho que haya sufrido. No lo ha pasado porque ningún enfermo, escucha esto, ningún enfermo ha pasado por la aflicción que pasó Jesucristo. Ningún enfermo. Ningún enfermo ha llorado sangre. Ningún enfermo ha sufrido, ha sudado sangre. Aunque científicamente se puede comprobar que sí, puede pasar. ¿Sí, Marisa? Te he llamado, oh Jehová, cada día. Para un momentico. Te he llamado, escucha esto, te he llamado, oh Jehová, cada día. Y aquí es donde se pone de manifiesto en la cruz cuando él dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Sigue, Marisa? He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Para un momentico. Mira lo que dice proféticamente David. Dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? David hablando de muertos. Amén. La Biblia dice que Jesús fue al infierno a predicar a espíritus encarcelados. ¿Sí? Me dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Está hablando de la resurrección. La maravilla de los muertos es la resurrección. Por eso Jesús dijo, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Sigue, Marisa. Se levantarán los muertos para alabar. Dice, ¿se levantarán los muertos para alabarte? ¿Qué es eso? La resurrección de los muertos. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sigue. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? Escucha esto. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Qué significa eso cuando Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados? Sigue, Marisa. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? ¿Qué fue lo que fue a predicar Jesús al infierno? Las maravillas. Jesús fue a predicar al infierno la resurrección de los muertos. ¿Serán contadas en las tinieblas tus maravillas? Dice, ¿serán contadas en las tinieblas tus maravillas? Lo que Jesús fue a contarle a las personas que andaban en el infierno o a los demonios que estaban en el infierno, ya ustedes están condenados. Jesús fue al infierno y le dijo, tengo las llaves de la vida y tengo las llaves de la muerte.
Eso se apareció en Apocalipsis cuando se le apareció a Juan. Le dijo, he aquí tengo las llaves de la vida y tengo las llaves de la muerte. Yo vencí. Eso fue lo que fue a predicar Jesucristo al sepulcro. Eso fue lo que fue a predicar Jesucristo al infierno. Fue a predicarle a los que están allí y decirle, por cuanto no creyeron en mí, ustedes están aquí, pero ahora tengo las llaves de la vida. Dice, contarás tus maravillas a los muertos. El único que le pudo contar las maravillas, el único que pudo contar la resurrección de los muertos a los muertos fue Jesús. Ningún otro hombre lo pudo hacer. No sé si entendieron. Entonces miren la importancia de creer en la resurrección de los muertos, lo que tuvo que sufrir Jesús. Escucha esto, para que tú y yo creyésemos en la resurrección de los muertos. Cuando dudes de algo, escucha esto, en algún momento acuérdate de la aflicción de Cristo y acuérdate de la resurrección del Señor. Sigue, Marisa. Y tu justicia en la tierra del olvido. Escucha, y tu justicia en la tierra del olvido. ¿Cuál es la tierra del olvido? El Seol, el infierno. Sigue, Marisa. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes en mí tu rostro? Este es el momento donde Jesucristo dijo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, es lo mismo. Amén. Sigue, Marisa. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, sí, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Dice, has alejado de mí al amigo y al compañero. Amén. Ahí se cree proféticamente que fue en el momento que arrestaron a Jesús. Cuando arrestaron a Jesús, ¿qué le pasó a los discípulos? Se dispersaron. El único que los seguía de lejos era Pedro. Pero dice que todos los discípulos se dispersaron. ¿Entendieron ese Salmo 88? Ese Salmo 88 es precioso. Precioso, porque ahí se encuentra la aflicción de Cristo y lo que Cristo debió o tuvo que haber hecho cuando murió. Amén. Dice, ¿contarás tus maravillas a los muertos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el apóstol Pablo describe, ya estamos terminando. El apóstol Pablo describe, escucha esto, la resurrección de Cristo, lo describe como un bautismo. Lo describe, si nosotros creemos en Cristo, dice, si hemos creído en Él, hemos sido bautizados con Él, en su bautismo, dice, en su bautismo, dice, también resucitaremos con Él. Si sufrimos con Cristo, dijo el apóstol Pablo, si sufrimos con Él, ¿qué dice? Resucitaremos con Él. Amén. Por eso el creer en Cristo, no solamente, lo que les dije al principio, no es cuando todo está bien. El creer de verdad en Cristo es cuando las cosas van mal. Por eso el apóstol Pablo dijo, si fuiste bautizado con Él y creíste con Él, también resucitarás con Él. Si sufriste con Cristo, también sufrirás con Él. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para un momento. Dice, con Cristo estoy crucificado. Aquí es donde vas a entender y donde vamos a ir terminando ya. Escuchen esto, que el cristianismo, la base de nuestra fe, está basada en dos cosas. Está basada en la cruz y está basada en la resurrección de Cristo de los muertos. Amén. Dice, con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo. ¿Sigue, Marisa? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, esta parte que el apóstol Pablo la está hablando como la crucifixión de Cristo. Dice, con Él estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo. Él vive en mí. Y lo que ahora lo vivo yo en mi carne, ya no lo vivo yo, sino que el Hijo de Dios que vive en mí, Él es el que lo vive por mí. En otras palabras. Amén. Entonces vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 8 al 13, Marixa. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con Él. Hablando del tema de la resurrección. Amén. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Sigue, Marixa. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Entonces, que escuchen esto, para que ustedes entiendan que nuestra base o la base del fundamento del cristianismo, de la fe que nosotros tenemos en Cristo, está basado en dos cosas. Está basado en la cruz. Dice, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, más vive Él en mí. Ahora dice, escucha esto, ya Cristo murió una vez. Dice, y ya la muerte no se enseñorea de Él por cuanto resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos que creer que como Cristo resucitó de los muertos, cuando tú y yo partamos de esta tierra, no morimos, sino que vivimos. Vamos a entrar en vida eterna. No vamos a morir eternamente. No hay una muerte permanente. Hay una vida eterna. Amén. El hombre, escucha esto, el hombre con Cristo nace 2 veces y se muere una vez. El hombre sin Cristo, escucha esto, nace una vez y se muere 2 veces. No sé si entendieron. ¿Cómo? Te lo explico. Cuando tú naciste, todo hombre que nace tiene que morir. Todos vamos a morir en un momento. Amén. Pero Jesucristo dijo, el que cree en mí, aun cuando muera, no morirá, sino que vivirá. Y la Biblia dice que cuando tú y yo creemos en Cristo, nacimos de nuevo. Somos una nueva criatura. Quiere decir que un día nacimos físicamente y cuando creímos en Cristo nacimos otra vez, pero espiritualmente. Entonces quiere decir que el que tiene a Cristo nace 2 veces, una natural y una espiritual, y se muere una sola vez, la muerte natural. El que está sin Cristo, escucha esto, el que está sin Cristo nace una vez natural y se va a morir una segunda vez espiritual, porque no tiene a Cristo. Esa es la segunda muerte. Pasa la primera muerte, que es la natural, y se va a morir una segunda vez. Por eso Jesucristo dijo, el que guarda mi palabra no verá muerte. No estaba refiriéndose a la muerte física, estaba refiriendo a la muerte espiritual. Porque después de la muerte en Cristo hay vida, pero después de la muerte sin Cristo no hay vida. Hay condenación. Amén. Por eso es importante creer en la resurrección de Cristo, con todo tu corazón. Sigue Marisa leyendo, por favor. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Dice, ya él murió al pecado una vez y por todas. Siga. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, así también considérense ustedes en Cristo, muertos al pecado y viviendo para Dios. Amén. Hay vida eterna, hay vida en abundancia en el Señor. Por eso el Señor cuando vino dijo, yo no solamente vine a traer vida, sino vine a traer vida, pero vine a traer vida en abundancia. Por eso esa vida solamente se adquiere a través de la fe en la resurrección de Cristo de los muertos. Es cuando tú entiendes, verdaderamente hay cielo, verdaderamente hay vida eterna. Hay algo más después de esta vida. Hay algo más glorioso después de esta vida. ¿Sí, Marisa? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Se dice, fíjate que dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en concupiscencias. ¿Sigue hasta el 13? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. ¿Entendieron eso? Amén. ¿Entendieron eso, amados? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, Marixa. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué dice? Palabra fiel es esta: si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Amén. Entonces, si morimos en Cristo, vamos a vivir con Él. Pero si no morimos en Cristo, no vamos a vivir esa vida. No vamos a tener esa vida. Amén. Quiero cerrar con 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Cuando Cristo está en nuestras vidas, y llévense esto en vuestros corazones hoy. Amén. La predicación hoy fue acerca de la resurrección, acerca de creer en Cristo. Murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos. Pero como que no quiero salirme de ese tema, pero quiero que te lleves esto en tu corazón. Escuchen estos. Cuando uno está en Cristo, las cosas, cuando uno está en Cristo y Cristo está en nosotros, porque es un conjunto. Estaba en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Cierto? Todas las cosas en nuestras vidas son hechas nuevas. Y esa es la evidencia de que nosotros hemos creído en la muerte y hemos creído en la resurrección de Cristo.
Si nosotros no hemos creído en la muerte y en la resurrección de Cristo, las cosas en tu vida no pueden ser hechas nuevas, porque el apóstol Pablo dijo, si se predica de Cristo, resucitó, y ustedes dicen que no es resurrección de los muertos, todavía estás en vuestros pecados. No sé si van entendiendo. Amén. Marisa, lea. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo está en nuestras vidas, nuestra vida va cambiando completamente. Nuestro ser interior va cambiando completamente. Cristo nos va alimentando nuestra fe. Nos va creciendo, como el apóstol Pablo dice, llevando nuestra vida de gloria en gloria. ¿Es un proceso que es así? No. Es un proceso que es lento, de acuerdo al compromiso que nosotros tengamos con el Señor. Será la manera como el Señor te procese. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso depende de dos cosas. Depende de que tú hayas creído que Cristo murió en la cruz por tus pecados y depende de que tú creas con todo tu corazón, que eso sea una revelación más importante en tu corazón, de que Él se levantó de los muertos. Porque si no se levantó de los muertos, en vano es que tú estés sentado ahí, en vano es que yo esté predicando aquí. En vano es que vengamos a la iglesia, en vano es que el siervo haga los videos que hace y que me ayude y que mi hermana haga y que en vano es todo lo que hacemos si no creemos que Cristo resucitó de los muertos. ¿Amén? En vano es nuestra vida, porque ya cuando moramos nos vamos, para ahí ya se acabó todo, como dicen los testigos de Jehová. Que ya cuando morimos se acabó todo. Mentira, eso es mentira del diablo. Entonces, amén, hay vida después de la muerte. Y eso solamente se encuentra en Cristo Jesús.